Queridos hermanos, vamos a continuar leyendo el Evangelio de Marcos. Estaríamos en el capítulo 3, ya hemos leído el 1 y el 2. Para aquellos que es la primera vez que lo ven, les recuerdo que los Evangelios están escritos desde determinadas perspectivas. Cada geógrafo, cada escritor sagrado, ha escrito su evangelio desde un lugar de mirada, podríamos decir, ¿no? Desde una posición particular, y desde allí habla, desde allí mira la historia de Jesús. Entonces tenemos 4 evangelios, 3 evangelios sinópticos, que podrían ponerse uno a la par del otro y leerse juntos, y son muy similares, y un cuarto evangelio que es muy teológico, el Evangelio de Juan. Ahora, estos 4 evangelios están prefigurados, más que los evangelios, las perspectivas. Están prefiguradas en el Antiguo Testamento en la visión del profeta Ezequiel de los 4 seres vivientes del carro trascendental de Dios, los vivientes, el león, el buey, el hombre y el águila. Esto vuelve a repetirse, vuelve a mostrarse con los vivientes del Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué estos seres vivientes? Bueno, porque esos seres vivientes que ve tanto Ezequiel como Juan son lo que se llama los roles de la divinidad en la historia de la salvación. El munera divinitas in historia salutis, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Estos roles son esos papeles que el verbo, la palabra de Dios, asume para salvar a la humanidad. Entonces tenemos básicamente hombre, absolutamente hombre, completamente hombre. Luego, león, descendiente de la tribu de Judá, un judío, básicamente un judío, ¿no es cierto? Un descendiente de Adán, por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a hacer esto, aquello, lo otro. El Hijo de Adán, el descendiente directo de Adán. Y ahí tenemos que hacer una acotación. Adán y Eva no son los primeros de la humanidad, son los primeros de aquel pueblo hebreo que va a llevar una información muy particular recabada dentro del Edén, que es la de que el culpable de la tribulación humana es el Satán, ¿no? Esa es la información clave que ellos llevan afuera y se la van a llevar a toda la humanidad. Sin esa información, ¿cómo defenderse del Satán? Si no sabes que existe, no sabes que está ahí, no sabes que él es el culpable, nunca vas a poder defenderte. Pero al verlo, porque él se manifiesta y se muestra, sale de la oscuridad, y ahí lo ven, ¿no? ¿Quién fue el que te dio? Ese, el bicho ese, la serpiente. Ah, dijeron todos, lo miraron todos, los que estaban en el Edén, todos los ángeles que estaban en el cielo, todos los que estaban apoyaditos en la tribuna mirando, todos dijeron, ah, así que fuiste vos. A partir de ahí, el Satán pierde el 99% de su poder, ya que ahora Dios le da el poder a la humanidad de pisarle la cabeza, ponerle límite. Bueno, entonces tenemos el hombre, el descendiente de Adán, tenemos el buey, ¿no? El buey. ¿Por qué un buey? Es el animal al sacrificio. En la antigüedad, en aquella zona, el principal animal al sacrificio era el buey, por el dios El. Luego, Jesús va a encarnar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en la línea de los sacrificios animales, aquel del buey. ¿Por qué Jesús va a ser el Cordero y no el buey? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión progresiva de la revelación y la evolución espiritual del pueblo hebreo.
pasamos de una época de extremo salvajismo, allá cuando arranca Abraham moviéndose de Ur hasta la tierra de Canaán, cuando Dios le dice, bueno, trae a tu pibe que lo vamos a matar en honor a los dioses, ¿no? Algo común para ellos, es tremendo, pero es así. En aquel lugar, en aquella época, los sacrificios humanos de chicos, de jóvenes, era lo común, digamos. Entonces, Abraham, como habrán visto al leer la Biblia, no le llama la atención, no se vuelve loco, no se desespera, no sale a los gritos. Y dice, bueno, sí, dale, lo llevo a Isaac, ¿no? Isaac carga la madera, en prefiguración de Cristo, carga el madero hasta uno de los montes, dice la Biblia, ¿no? Los montes, uno de los montes donde se hacían los sacrificios humanos. Y allí Dios lo detiene, le dice, no, Abraham, no es esto lo que Dios quiere, ¿no? Vos crees que sí, pero la verdad que no. Y eso es un cambio de paradigmas enorme de la antigüedad. Dios le dice, no, vamos a matar otro animalito. Y entonces uno ahí dice, entonces Dios quería matar animalitos. La verdad que no. Dios nunca quiso matar animales, no es algo que esté en Dios. Dios es dador de vida, no de muerte. O sea, Dios no quiere matar a nadie. Pero mató el cabrito. ¿Cómo que no quiere matar? Bueno, pero no es culpa de Dios. Es culpa de Abraham que no le daba el mate, o sea, no le daba la cabeza y el corazón para pensar que cómo no iban a derramar sangre. Había que derramar sangre. Me hiciste venir hasta acá, traje el pibe, traje la leña. ¿Y ahora no voy a derramar sangre? Viejo, ¿qué Dios? No tiene sentido, o sea, no es Dios. Entonces Dios dice, vamos a matar a un cabrito. Pero no tiene que ver con Dios. Cuando uno vuelve a Génesis 1, ¿qué dice Génesis 1? Les voy a dar de comer, para alimento serán las semillas de las hierbas del campo y el fruto de los árboles serán de alimento para ustedes, la hierba para los animales. O sea, de matar, nada. Ahí no se menciona ningún asado, ninguna muerte entre animales tampoco. Entre animales tampoco. Ni el hombre debe matar nada para comer, ni los animales deben comerse entre ellos. ¿Y qué pasó? Pero lo que yo veo hoy, cuando miro por la ventana, es otra cosa. ¿Qué pasó? Bueno, para eso está el Edén, para entender qué fue lo que pasó. Entonces uno dice, bueno, pero eso tiene que ver con la humanidad y los animales que tienen que ver. El Satán también está llevando a los animales a esa situación, porque él quiere que toda esta creación se pierda y no exista más. Por eso la ley mosaica incluye a los animales, las alianzas de Dios incluyen a los animales, el Shabbat incluye a los animales, la conquista de la tierra prometida incluye a los animales. La muerte de los primogénitos en Egipto incluyó a los animales. A veces nos olvidamos porque decimos, los animales, no me importan los animales. Bueno, sí, no, pero a Dios sí. Y entonces tenemos que el sacrificio de sustitución, porque Dios sustituye el sacrificio humano por un animalito, no es algo que Dios desee, algo que Dios quiera, algo que Dios le agrade. Y entonces tenemos que decir, no, pará un cachito, porque en la Biblia dice que era aroma agradable a Dios el de los sacrificios. Bueno, y sí, más vale. En comparación con el olor de la sangre humana y los muertos humanos quemados, sí, más vale. O sea, a ver, el olor de un sacrificio animal iba a ser mucho más agradable que lo otro. Lo cual no significa que a Dios le gustara. Dios le dice a los profetas, detesto sus holocaustos y sacrificios. No los soporto. Misericordia quiero, no sacrificios. Pórtense bien, no me traigan bichos muertos. Hagan las cosas bien. Ámense los unos a los otros, no me hagan sacrificios. La gente no entendió nada, le importó nada. Bueno. Entonces Dios hizo sustitución de sacrificio. Bueno, de ahí viene el buey del tetramorfo, los 4 seres vivientes y el rol de la divinidad
mostrado, manifestado, para entenderse cómo voy. Y luego está el Evangelio de Juan, que es el águila al vuelo, que es el Evangelio teológico, donde más podemos acercarnos a la divinidad, ¿no? A la divinidad de Jesús. Bueno, ahí tendríamos los 4 evangelios: Mateo desde la perspectiva del hombre, Marcos, que estamos leyendo desde la perspectiva del pueblo hebreo, Lucas desde la perspectiva del sacrificio, y por eso Lucas es el Evangelio de la misericordia. A ver, unimos las dos cosas. Misericordia quiero, no sacrificios. Lucas es el Evangelio de la misericordia, porque está desde la mirada de los sacrificios. Y bueno, Juan, ¿no? Juan el águila. Así que bien, con esta pequeña introducción para recordar un poquito, seguimos con el Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Dice: entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Vean esto que dice Marcos, ¿no? Entró de nuevo en la sinagoga. Si vemos el capítulo 2, decía, entró de nuevo en Cafarnaún, ¿no? Si vemos el capítulo 4, inicia, y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Vemos que Marcos nos muestra a Jesús con un movimiento, una vida de enseñanza y de evangelización, podríamos decir, porque Él lleva la buena nueva, ¿no es cierto? Él es la buena nueva y lleva la buena nueva, enseña, y lo hace una y otra vez, ¿no? De la misma manera en que la Biblia nos cuenta la historia de la salvación, una y otra vez. Cambia, la Biblia cambia los personajes, los momentos, los tiempos, pero la historia siempre es la misma. Si uno tiene claro la historia de la salvación, la ves mientras lees los textos bíblicos una y otra vez. Porque eso es lo que hace Dios, te lo muestra de todas las formas posibles, a ver si te entra en la cabeza, a ver si lo entendemos. Así que acá está Jesús haciendo eso. Entra de vuelta, enseña de vuelta, habla de nuevo. Bueno, así arranca. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. La mano tiene que ver con las obras. Más allá de que este hombre tenía la mano paralizada, hay una imagen ahí de obras detenidas, de tiempo detenido, de no hacerse lo que hay que hacer. En la sinagoga, ¿no? Es como que hoy dijéramos, entró en la iglesia y había, ¿no? Él es judío, Jesús es judío, y va a la sinagoga, ¿no es cierto? Donde se lee la palabra, donde se habla sobre la palabra, donde se cantan los salmos, bueno, todo lo que hacemos en la... no todo, porque no hay Eucaristía en la sinagoga, pero como paralelismo con la iglesia, ¿no? Entonces entró de nuevo en la sinagoga, había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Dice, estaban al acecho a ver si le curaba en Shabbat para poder acusarlo. O sea, estaban ahí los judíos, la jerarquía, los sacerdotes, los escribas, ¿no? Los estudiosos de la ley, que ya lo conocían porque él venía haciendo esto todas las veces que podía, enseñaba todas las veces que podía, iba a la sinagoga todos los Shabbat, iba de pueblo en pueblo. Por eso Marcos nos muestra esta cosa repetitiva, ¿no? Entró de nuevo, fue de vuelta, hizo de nuevo. Era algo que estaba haciendo y todos ya estaban siguiéndolo por esto que él hacía, lo que decía, que enseñaba, y ya estaban la jerarquía judía estaban como locos porque los dejaba en evidencia, ¿no? Dejaba en evidencia que ellos habían hecho un mal trabajo de enseñanza, que no eran coherentes con lo que decían y hacían, ¿no? Entonces estaban al acecho para ver si le curaba en Shabbat para poder acusarlo. Porque en Shabbat no hacían nada, ¿no? No hacían nada, no había una coherencia con el Shabbat.
Entonces dice al hombre que tenía la mano seca, Jesús, ¿no? Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, Jesús, a los judíos, ¿es lícito en Shabbat hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Jesús les pega directamente ahí donde él sabe que está el nodo de la cuestión, ¿no? Ellos dicen, no, lo vamos a acusar porque está trabajando en Shabbat. Entonces él les dice, ¿es lícito en Shabbat? ¿No? La Biblia siempre dice en sábado. Recordemos que es Shabbat, el día de reposo hebreo. ¿Es lícito en Shabbat hacer el bien en vez del mal? ¿Por qué dice en vez del mal? ¿Acaso Jesús estaba por hacer el mal? Y ahí tenemos que analizar un poquito, ¿no? Jesús es Dios, tiene el poder de realizar milagros. Milagros es el poder de Dios a través de él. Él es Dios y está encarnando un cuerpo humano. Como dice Juan, puso su tienda entre nosotros el Verbo. Jesús es la encarnación del Verbo. Está caminando entre los hombres en ese momento. Este hombre tiene la mano paralizada y él tiene la posibilidad de curar a esta persona, de hacer el bien. Ahora, si no lo hace, ¿qué hace? Nada, no hizo nada, no pasa nada. No, para un cachito, o sea, ¿cómo que no hace nada? Si él podría haber hecho el bien y no lo hizo, ¿no está obrando mal por omisión? Al no hacer, no hace el mal. ¿Y qué es lo que él tenía que hacer? Él debe hacer el bien y no hacer el mal. Salvar una vida en vez de destruirla. Omisión. No, pero yo no hice nada. Sí, bueno, pero escúchame, tenías que ayudar a ese tipo. Bueno, pero yo no lo empujé, él no se cayó, yo no hice nada. Sí, pero vos tenías que hacer algo. Muchas veces pienso esto cuando veo fotografías, filmaciones de personas que la están pasando horriblemente mal y el fotógrafo le saca fotos. O el reportero de la cámara lo filma. Ninguno lo ayuda, o sea, lo filmamos y le sacamos fotos, pero no lo ayudamos. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, yo no estoy haciendo nada, lo estoy filmando. Bueno, sí, anda a ayudarlo, deja la cámara a un costado y anda a darle una mano. Eso es hacer el mal, eso es lo que está ocurriendo acá. Jesús le dice, ¿es lícito en Shabbat hacer el bien en vez del mal? ¿Es mejor hacer el mal que el bien? No. Ellos, ¿qué iban a decir? La jerarquía judía. No, es mejor que no hagas nada, no lo cures a este hombre, no, déjalo que siga sufriendo, pero yo estoy acá, el tipo está ahí y yo lo puedo curar. ¿Cómo voy a hacer el mal? Tengo que hacer el bien. Justamente estas preguntas de Jesús son retóricas. Todos sabemos cómo viene de la mano y qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero Él los expone, los enfrenta, les pone un espejo. Y por eso ellos se exponen tan mal, porque Jesús es un espejo donde ellos se ven reflejados. Ellos prefieren que Dios obre mal a que obre bien. Tremendo, una cosa de locos. Y ellos callan porque no les da el cuero para decir la verdad, no les da el alma para decir la verdad. No, la verdad que preferiríamos que actúes mal y entonces así no nos pones en evidencia. Tremendo, ¿no? Y si obrás bien te vamos a acusar. ¿Cómo que si obrás bien me van a acusar? O sea, porque obro bien me van a acusar. Es una cosa de loco. Continúa. Entonces, mirándoles con ira, o sea, Jesús está enojado. Los mira con ira. Apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. ¿No? Jesús los mira enojados con ellos. Porque dicen, pero ustedes, ¿qué les pasa? Y apenado, tiene pena, dolor en su corazón por lo que ellos hacen. Jesús es Dios. Dios se enoja con nosotros cuando obramos mal. Uno se enoja cuando los hijos obran mal, y se apena, te duele el corazón, ¿no? Es tal cual, apenado por la dureza de su corazón. Dice el hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. Continúa. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él
para ver cómo eliminarlo. Y sí, claro, o sea, ya dijeron, vamos, basta, 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 esto no va a funcionar, ¿no? Nos hace quedar mal, tratamos de hacerle pisar el palito, no podemos, se da cuenta de lo que estamos haciendo. Jesús ve en el corazón de las personas porque es Dios. Aunque es hombre, totalmente hombre, porque ha encarnado como hombre, sigue siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios, ni en el vientre de María, nunca dejó de ser Dios, ¿no? De niño seguía siendo Dios, mientras estaba ahí gateando, sostenía el universo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que manifiesta al principio, desmanifiesta al final y sostiene mientras tanto. ¿Alguna vez dejó de hacer eso? No, el universo no se detuvo jamás. Nunca se detuvo. Los pajaritos siguieron volando, el pasto siguió creciendo, los chicos naciendo y la gente muriendo. O sea que Dios nunca se detuvo. Pero estaba caminando ahí, yo lo vi, era chiquito y andaba gateando, caminando y pedía la papilla. Pero nunca dejó de ser el verbo, de ser Dios. A los 12 años, recuerden, ¿no? Se pierde, va al templo, habla con la jerarquía, les enseña, les habla, les explica, y están todos fascinados con él. Obviamente, obviamente. Muy bien, continuamos. Dice, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Y sí, todo el mundo, pensemos que es un lugar chiquito, poca gente, son todos parientes, se conocen todos, van todos al supermercado, conversan mientras tanto, a ver, ¿no? Y no tienen tele, no tienen internet, están súper aburridos, así que lo que hacen es hablar, 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 comentar, 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 charlar y decir, está el rabí, hay un maestro, hay un sanador, hay alguien que está haciendo milagros, alguien que nos dice las cosas como son de verdad, alguien que explica la palabra de verdad y con autoridad. Vamos a verlo, o sea, no te la podés perder. Así que todo el mundo va a verlo. Dice, entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Veamos estas imágenes que se repiten en el Nuevo Testamento. La playa, la arena, la barca, el mar. Juan dice, yo estaba parado sobre la arena del mar. Esa playa, esa arena del mar que es la humanidad, ¿no? Cada granito de arena es un alma, la humanidad. El mar de la mundanidad, de las pasiones, ¿no? de lo terrenal. La barca, la encarnación humana que en otro nivel se identifica con la iglesia. Jesús sube a la barca para hablar con la gente, ¿no? La barca de su encarnación terrenal para poder charlar, hablar con la gente. Dice, para que no la aplastaran. Había tanta gente que dicen, preparame una pequeña barca, ¿no? No está diciendo, tráeme un transatlántico, tráeme un super barco para que yo soy un genio, un capo, tengo que estar arriba de un super barco. No, tráeme una pequeña barca para que no la aplasten, ¿no? Y desde esa pequeña barca, esa pequeña encarnación terrenal, de esa humilde encarnación terrenal que es su barca, su cuerpo, Jesús le habla a la humanidad en la playa, sobre el mar. ¿Por qué sobre el mar? Porque Él es Dios y trasciende la terrenalidad, trasciende la mundanidad, camina sobre el agua, lo hemos visto. Muy bien, dice, pues curó a muchos de suerte que cuantos padecían dolencia se le echaban encima para tocarle. Claro, es tremendo, o sea, con tocarlo se curaban, con tocarlo. La fe de la gente era tan grande, veían, tenían esto de que Él era impresionante, ¿no? Que se le tiraban encima para tocarle, con tocarle se sanaban. Recordemos aquella mujer que lo sigue en la multitud y todo el mundo le tocaba
y esta mujer lo toca y se sana, se cura. Y él dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo que quién te tocó? Todo el mundo te tocó. Bueno, dice, y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos. O sea que hay otros espíritus que no son inmundos y que estaban allí y que no se arrojaban a sus pies y gritaban. Acá habla de los espíritus inmundos, que al verle se arrojaban a sus pies y gritaban. Los ángeles estaban ahí rodeando, dando vueltas, como siempre. Los ángeles siempre estaban alrededor nuestro y estaban alrededor de Jesús siempre, ¿no? Están ahí con él. Recordemos, cuando está los 40 días en el desierto, los ángeles le servían y él estaba entre los animales, ¿no? Maravilloso. Dice, entonces, los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Estos espíritus demoníacos que tienen que ver con los ángeles caídos, con las legiones de los seguidores del Satán caídos, lo ven y gritan porque temen que el juicio les llegue y ya sea el momento de la pérdida de su individualidad, la muerte segunda. Recordemos el Apocalipsis, arrojado el Satán al fuego eterno que nunca se apaga. La pérdida de su individualidad desapareció, no está más, no existe más. Dios no se regodea en el sufrimiento, no lo va a tener en un infierno eterno, no existe tal cosa, no es de Dios. Dios es amor, no se regodea en el sufrimiento. Si este ser que ha tenido todo el tiempo de oportunidad para arrepentirse, no lo hizo, pues no le interesa porque no quiere, bueno, al final no queda otra que la pérdida de su individualidad y su desaparición, el fuego eterno que nunca se apaga. Continúa, pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Jesús es el Mesías y el Mesías debía pasar inadvertido. Entonces, él a algunos les dice no cuenten, a otros les dice vayan y presenten las ofrendas que hay que hacer, vayan y hablen con el sacerdote para que los devuelva a la comunidad, en algunos casos de los milagros que hacía, pero por lo general dice no le cuenten a nadie, no le digan a nadie, ¿no? Que así tengo que seguir, puedo hacer mejor el trabajo para llegar al momento de la pasión. No cuenten, quédense callados. Era imposible, todo el mundo estaba a los gritos. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿no? Subió a un lugar alto. Este tema de los lugares altos tienen que ver con esos lugares dedicados a Dios, por eso eran los altos, ¿no? Subía al monte y allí llamó a los que él quiso, ¿no? Aquellos que veía con uñas de guitarrero, decimos en Argentina, ¿no? Que tenían la capacidad, el amor, el alma, la predisposición, todo lo necesario para esa tarea, y entonces los llevó con él, instituyó a 12, este número clave en la Biblia, ¿no? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, que tiene que ver con este numerito tan sencillo. La Biblia usa imágenes súper sencillas, ¿no? El 3 de Dios, Padre, Verbo, Espíritu Santo, y el 4 para lo humano, ¿no? Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, las 4 facetas lunares, o sea, siempre hay un 4 tras lo humano, por eso los 4 evangelios, ¿no? Que tienen que ver con la historia de la salvación de la Tierra, ¿no? de este planeta. Entonces, 4 por 3, 12, es súper simple. Instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. O sea, Jesús le da el poder a ellos para expulsar a estos espíritus demoníacos de las personas. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Fíjense que instituye a los 12, pero hay algo particular con Pedro, ¿no? Le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro, piedra, y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Simón, al resto no.
No le cambia el nombre, le cambia el nombre a Simón. Continúa. A Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quien puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Juan y Santiago los llama hijos del trueno porque son judíos recontra judíos y conocían el Antiguo Testamento y ellos querían ser Elías, ¿no? Querían bajar fuego del cielo y quemar a todos los que estaban, se oponían. Cosa tremenda. Jesús tiene podríamos decir, el sentido del humor, ¿no? Tiene un maravilloso sentido del humor. Continúa. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Jesús elige a Judas Iscariote, ¿no? Jesús no lo conocía, Judas Iscariote. Jesús es Dios. ¿No sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar? Sí. ¿Pero lo entregó Judas Iscariote? La verdad que no. ¿Cómo que no? ¿Era Judas el que lo entregó? Pero cuando lo entregó no era Judas, era el Satán. ¿Cómo es eso? Si leemos tranquilos los evangelios vamos a ver que el Satán entra antes de que Judas lo entregue. No es Judas quien entrega a Jesús, sino el Satán. Judas es aquella persona que tiene estas debilidades o falencias que hace que el Satán vaya sobre él para llevarlo a hacer eso. Pero Judas no lo hizo. Seguramente no lo quería hacer y seguramente no se atrevía y llegó el momento y no lo iba a hacer. Entonces el Satán, que está ahí agazapado, escuchando, viendo lo que están haciendo, dice, este no lo va a entregar, este no me va a ayudar, este no va a hacer lo que yo quiero. Así que entra en Judas y a partir de ahí ya no es Judas, es el Satán. Y es el Satán quien entrega a Jesús. Judas, cuando se da cuenta de lo que hizo, se suicida. Tremendo, ¿no? Tremendo. No soporta lo que hizo. Pero no fue Judas, fue el Satán. El Satán hace lo mismo que hizo en el Edén. Está ahí esperando que Adán y Eva metan la pata y Adán y Eva no lo hacen, así que él sale de la oscuridad, se manifiesta y los engaña. Y aquí el Satán no le alcanza a engañar a Judas, directamente entra en Judas, ¿no? Lo posee y a partir de ahí ya no es Judas, es el Satán. ¿Quién entrega a Jesús? El Satán. Tremendo. Continúa. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Era tal la cantidad de gente, tal lo que demandaban de Jesús, que ni comer podían, ni él ni los discípulos. Los parientes van seguramente y le dicen, che, ahí está Jesús, que ni siquiera lo dejan comer. Cura a todo el mundo, les enseña. Dice, che, díganle que pare un poquito, que descanse un poco, que se tome 10 minutos y se vaya a descansar. ¿Cómo puede ser? Entonces, dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él. Como decía, andá y hacete cargo de Jesús, paralo un poquito. Jesús es joven, ¿no? 30 años, 30 y pico de años. Es un tipo joven. Le dicen a la madre, andá, fíjate tu pibe, mirá, está, por favor. Van a hacerse cargo de él, ¿no? María y sus primos, ¿no? Pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Tremendo, ¿no? El intento de dar vuelta a las cosas, ¿no? ¿Cómo va a estar? No, tremendo. Él, llamándolo junto así, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Él los está escuchando, los está viendo, los conoce, ¿no? Los conoce. Les dice, ¿no? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Chicos, no tiene sentido, ¿no? Eso es lo que le está diciendo Jesús. A ver, piensen un poco. Vamos a pensar un poquito, ¿no? Esto es como uno a veces dice, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a pensar un poquito. Continúa.
les dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Fíjense qué interesante lo que dice Jesús, ¿no? Él dice, miren, yo tengo el poder de atar a Satanás y de esa manera estoy robando su casa, ¿no? Esta casa era de él, este mundo era de él, era el príncipe de este mundo y yo vengo a saquear su casa. Para eso debo atarlo. Tengo poder para hacerlo. No es solo que, sí, vengo a atarlo. No, tengo el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Obviamente Dios tiene poder sobre todo, incluido Satanás. Así que él dice, yo lo vengo a atar, lo ato y luego robo su casa, ¿no? Si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Eso es lo que está haciendo Jesús. Lo ha atado para poder saquear su casa mientras está allí y liberar a la humanidad. Pero les advierte, ¿no? Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres. Todo. A la humanidad se le va a perdonar todo. Pecados y blasfemias. Por muchas que éstas sean. No sea lo grave que sean, Dios le va a perdonar todo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no va a tener perdón nunca, ¿no? ¿Quién puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Primero tenés que saber muy bien, conocer al Espíritu Santo y blasfemar contra él. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, es claro que el Satán y sus legiones son los únicos que pueden hacerlo, que lo han visto, que lo conocieron, que se oponen y a conciencia van contra él, ¿no? Esos son reos del pecado eterno. Aquel que niega la salvación, el que niega el perdón de Dios. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de no negarle a Dios el perdón. No decir, yo soy malísimo, no merezco el perdón de Dios. No, eso no se hace. Eso no se hace. Es blasfemar contra el Espíritu Santo, negarle el perdón a Dios, negarle la salvación a Dios. Dios perdona, Dios es misericordia y hay que aceptarlo. Si no, ¿qué sentido tendría? El Satán se opone. Bueno, eso no tiene perdón, ¿no? Continúa, dice, es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, me encanta, ¿no? Oye, vos, che, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan, ¿no? Me encanta la forma, ¿no? Oye, Jesús, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús utiliza todo momento, toda situación para enseñar. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, todos alrededor de él escuchándolos, a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Me encanta, ¿no? Mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces uno en este punto debe repensar, ¿no? Decir, bueno, ¿quién estaba afuera? María y sus primos, ¿no? Hermanos, porque Jesús no tuvo hermanos. En el idioma hebreo, arameo, no había una palabra para primo, entonces todos eran hermanos, ¿no? Todos los parientes cercanos eran hermanos. Jesús no tuvo hermanos. Cuando en la Biblia se habla de hermanos de Jesús, son todos parientes cercanos. Simplemente hay que leer detenidamente y ver quién es cada uno de aquellos supuestos hermanos, y son todos hijos de distintas personas que no son María.
Simplemente hay que tomarse un poquito de trabajo de hacerlo, ¿no? Entonces él dice, ¿quién es mi hermano y mis hermanos? Los que hacen la voluntad, el que cumple la voluntad de Dios. Y entonces uno mira de vuelta a María. ¿María entraría en esta categoría? Bueno, sí, obviamente. Y como muestra máxima de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ella dice, hágase en mí según tu palabra, sin dudar. Y llevó en su vientre a Dios, al Verbo encarnado. O sea, a ver, no es poco, ¿no? No es poco ser la madre de Dios en su encarnación terrenal. Hágase en mí según tu palabra. Pero lo que el ángel estaba diciendo era algo muy complicado, muy complejo, muy duro, muy peligroso. Estaba por quedar embarazada sin haber tenido relaciones y estando casada. O sea, estaba todo mal, ¿no? Estaba todo mal. Era una mujer a la que podían apedrear en la calle, ¿no? José era una muy buena persona y aparte Dios le habla. Pero obviamente María y José son dos personas, dos almas maravillosas. María, ni hablar, pero José también porque la acompaña. Y asume una realidad muy difícil de asumir, ¿no? María dice, voy a llevar en mi vientre al que será llamado Hijo de Dios, o sea, y voy a quedar embarazada sin intervención humana. Es impresionante, ¿no? O sea, es tremenda. O sea que María es la madre de Dios, porque Él dice justamente, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, lo está diciendo Jesús. María es mi madre, ¿no? La madre de Dios. Siempre escucho que dicen, no, pero no es la madre de Dios, no es la madre de Dios, porque Dios existió siempre. ¿Cómo María va a dar a luz a Dios? Bueno, a ver. Dios es Dios, obviamente. El Verbo es la divinidad. Pero encarna terrenalmente a través de una mujer. Tiene que encarnar terrenalmente y nacer de una mujer para ser humano, hombre. Pero sigue siendo Dios. Por lo tanto, María es la madre del Verbo encarnado. María es madre de Dios. Y Jesús dice, mi madre. Obviamente, no hay por dónde perderse. Es tan sencillo como eso. No hay que complicarse mucho, ¿no? María es la madre de Dios en su encarnación terrenal. Indudablemente. Muy bien, lindo, muy interesante. Fíjense como todo lo que hemos leído tiene mucho que ver justamente con estos detalles del pueblo hebreo, porque Marcos, es la mirada a través de justamente del pueblo hebreo, lo que hablábamos antes, ¿no? Marcos está representado en el tetramorfo, en los cuatro vivientes, como el león, ¿no? El descendiente de la tribu de Judá, un judío, el Hijo del Hombre. Muy bien. Maravilloso, lindo, me encanta. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.